Muchos solemos decir luego de completar una tarea o de tener el resultado esperado, oye, qué inteligente eres. Pero hay algo que no estamos tomando en cuenta. En niños y adolescentes, este elogio puede disminuir la persistencia, el disfrute y empeorar su rendimiento cuando aparecen los primeros tropiezos. Al contrario, cuando elogiamos el esfuerzo o la estrategia usada, esto ayuda a amortiguar la situación y los empuja a seguir aprendiendo. Esto no es una opinión. Hay 6 estudios con alumnos de quinto de primaria que muestran que la forma que elogiamos el éxito puede determinar cómo una persona manejará el fracaso. Y esto hace una diferencia enorme en el desarrollo de los atletas. Bienvenida a este episodio. Soy Miriam Ortega Paz y hoy vamos a explorar por qué decir eres el más inteligente puede traer efectos adversos al momento de enfrentar la adversidad. Y también desarrollaremos qué es mejor decir. Ok, te doy la idea central. Elogiar la inteligencia tras un éxito desplaza la motivación hacia probar que soy listo. Cuando llega el fracaso, la persona piensa exactamente lo opuesto. No soy capaz. Esto resulta en menor persistencia, menor disfrute y peor rendimiento. Por el contrario, cuando elogias el esfuerzo o la estrategia, orientas hacia aprender y mejorar. Cuando llega el fracaso, esta persona piensa, bueno, quizás no puse suficiente esfuerzo, puedo ajustar, puedo cambiar algo y puedo volver a intentarlo. Esto resulta en persistencia sostenida, disfrute intacto y mejoramiento de rendimiento después de un traspié. Puedes pensarlo así, cuando elogias la inteligencia, le enseñas a la persona a medir su valía desde el resultado. Si falla, su identidad puede colapsar. Cuando elogias el proceso, le estás enseñando a medir su progreso desde lo que puede controlar. Si falla, su cerebro va a buscar activamente las formas de ajustar la estrategia. Esto que te explico no es un dato aleatorio, fue una investigación realizada con 128 niños de entre 10 y 12 años. Estos principios se pueden aplicar también para los equipos, atletas, artistas, familias, cualquiera persona que fije una meta difícil. Bueno, veamos qué nos dice la evidencia de 6 estudios. Aquí están los datos. Claudia Mueller y Carol Dweck publicaron en 1998 6 estudios que cambiaron cómo estudiamos y damos feedback. El diseño era básico. A niños entre 10 y 12 años se les daban matrices de Raven. Estas son pruebas de tipo no verbal, de múltiple elección, diseñadas para medir la inteligencia fluida y el pensamiento abstracto. Tras un primer éxito, recibían uno de 3 tipos de elogio. Un primer grupo le decían elogios de inteligencia, eres muy listo. A un segundo grupo le daban elogios de tipo esfuerzo. Oye, te veo que estás trabajando muy duro. Y a un tercer grupo era el control. Solo daban un elogio sin ninguna atribución. Luego se enfrentaban a tareas que eran más difíciles y se medía la meta elegida, las atribuciones que se hacían, cuánto estaban disfrutándolo, sus persistencias, cuánto rendían y si buscaban más información e incluso si alteraban sus resultados a contarlos con otros. Luego se enfrentaban a tareas que eran más difíciles y se medía qué meta habían elegido, qué atribuciones se hacían, cuánto le estaban disfrutando, si tenían persistencia en lo que hacían, cuánto rendían. También se medía si buscaban más información e incluso se midió si alteraban sus resultados al contarlos con otros. Veamos qué sucedió. Un primer hallazgo. Cómo elegían la meta. Después de dar un elogio solamente a la inteligencia, el 67% eligió metas de desempeño. En esta importa parecer ser listo y evitar los errores a toda costa. Después de dar un elogio de esfuerzo, el 92% eligió metas de aprendizaje. Esto significa aprender aunque no me digan que soy listo o que soy el mejor. Y el grupo control quedó en la mitad, 50-50. Veamos qué sucedió. Primer hallazgo, la elección de metas. Y aquí lo vamos a ver por grupo. El primer grupo, después de darle un elogio a la inteligencia, se vio que el 67% eligió una meta de desempeño. En estas importa parecer listo y evitar los errores.
Por otro lado, el grupo de elogio al esfuerzo tuvo un 92% de elección de metas de aprendizaje. Esto significa que eran metas en las que buscan aprender, aunque nadie les diga que son listos o que son los mejores. Y el grupo control se quedó en la mitad, eligió 50 y 50. ¿Esto qué significa? Que elogiar la inteligencia hace que la persona quiera seguir aparentando o pareciendo inteligente como su fin, como su meta principal, mientras a los que se les elogia en el esfuerzo hace que quieran seguir aprendiendo y explorando nuevas formas de mejorar. Segundo hallazgo, las atribuciones tras el fracaso. Es importante destacar que las atribuciones son procesos mentales mediante los cuales la persona interpreta y asigna causa a los comportamientos y eventos. Esto puede ser tanto eventos o comportamientos propios o ajenos. ¿Esto qué hace? Nos ayuda a entender el porqué de las cosas, reduciendo la incertidumbre y permitiéndonos predecir los entornos sociales. Entonces, ¿qué pasó cuando todos enfrentaron problemas más difíciles y fallaron? El grupo, con elogio basado en inteligencia, se realizaban más atribuciones de baja capacidad. Estas pueden ser: no soy lo suficiente listo, no soy capaz, no puedo con esto es demasiado difícil. Por lo contrario, el grupo que fue elogiado basado en su esfuerzo se realizaba más atribuciones sobre su esfuerzo y cómo podía ser ajustado. Esto puede ser: no trabajé lo suficiente, quizás puede completar esto de otra forma, necesito volver a intentarlo. Y aquí hay una ironía que es un poco cruel. Los niños a quienes se les dijo que eran inteligentes fueron los que más dudaron de su inteligencia cuando fallaron. Tercer hallazgo, en el disfrute y persistencia. Después del fracaso, el grupo con el elogio basado en inteligencia tenía menos disfrute en tarea y experimentaba menos ganas de seguir intentándolo. Por el contrario, el grupo con elogio basados en esfuerzo disfrutaba más la tarea y era más persistente. Una vez más, el grupo control se quedó en el medio. Cuarto hallazgo, rendimiento. Si lo anterior era interesante y ya hayamos encontrado diferencias, aquí vemos por qué esta investigación fue tan relevante. Midieron el rendimiento en 3 momentos difíciles. En una primera ocasión pusieron un problema fácil, algo en cual todos tuvieran un éxito inicial, todos por igual. En una siguiente ocasión pusieron un problema muy difícil donde todos fracasaron. Y en un tercer problema pusieron un problema con una complejidad promedio a su nivel y que todos pudieran resolver a base de ya el problema fácil que habían hecho previamente. Ahora, ¿qué pasó con el grupo de elogio de inteligencia? El rendimiento cayó de ese primer ejercicio en el que habían tenido un éxito fácil a ese tercer ejercicio en el cual tenían las capacidades de poder resolver el problema. A pesar de tener más experiencia con una tarea más fácil, pero con un fracaso de por medio, hubo problemas. ¿Qué pasó con el grupo de elogio del esfuerzo? Rendimiento mejoró y con el grupo control hubo una mejora, pero mínima. Ok, te explico esto porque es bastante crítico. Los niños elogiados por inteligencia rindieron peor después del fracaso a pesar de regresar a una actividad que sabían que podían completar. Los niños elogiados por el esfuerzo, por el contrario, rindieron mejor después del fracaso. Quinto hallazgo. ¿Qué información buscan? Después de fallar, le dieron a elegir entre 2 carpetas diferentes con información. La primera carpeta tenía estrategias nuevas e interesantes para resolver los problemas en los que habían fracasado. Y en una segunda carpeta había información en la cual se enseñaban las puntuaciones promedio de otros niños en el grupo. Ahora, ¿qué pasó con el grupo del elogio de la inteligencia? El 86% eligió ver las puntuaciones de los otros para medir si ellos se veían como suficientemente buenos. Y el grupo del elogio del esfuerzo, el 77% eligió estrategia, o sea, aprender a mejorar. Y esto es fascinante. Los que más necesitaban estrategias porque habían fallado fueron los que menos la buscaron. Sexto hallazgo, maquillar o alterar el resultado. En un estudio le pidieron reportar sus puntuaciones a otros niños de forma anónima.
El grupo que se elogió desde la inteligencia tuvo un 38% de inflación de su puntuación, mientras que el grupo elogiado desde el esfuerzo y el control solamente un 13 a 14% infló su puntuación. Esto sugiere que el grupo elogiado desde la inteligencia vivió esto desde una perspectiva de ser visto como más listo. La presión por mantener esa etiqueta de más inteligente fue tan grande que más de un tercio mintió sobre sus resultados. Séptimo hallazgo. ¿Qué creían sobre el concepto de ser inteligente? El grupo que ha sido elogiado desde la inteligencia tenía un mayor acuerdo que la inteligencia era algo fijo. Definieron la inteligencia como una habilidad o como un talento, mientras que el grupo elogiado por el esfuerzo tuvo un mayor acuerdo con que la inteligencia es algo maleable, que puede cambiar y que puede aumentar. La definieron como un conocimiento o el resultado de un esfuerzo. Entonces, ¿cómo funciona esto exactamente? Y te doy una cadena. Si elogias desde la inteligencia, usas una etiqueta personal. Eres inteligente. El foco va a estar en validar quién soy yo. La meta que va a adoptar va a ser una meta de desempeño. Debo seguir pareciendo que soy inteligente. Luego, ¿qué pasa si llega el fallo? Esto marca mi capacidad y por ello yo concluyo que no soy capaz. Esto disminuye el esfuerzo y como respuesta baja el disfrute, baja la persistencia y cae el rendimiento. Por el contrario, si estás elogiando desde el esfuerzo o desde la estrategia, usas una etiqueta de proceso. Trabajaste duro. Es un foco en algo ajustable. Se adopta una meta de tipo aprendizaje. Tengo que seguir esforzándome. Puedo mejorar. Cuando llega el fallo, el marcador es esfuerzo o estrategia. Se concluye, hoy no puse la estrategia adecuada. Puedo cambiarla. Puedo mejorar. Es algo de aprendizaje. Esto hace que se ajuste y se vuelva a intentar. Lo que inicialmente parecía una diferencia mínima marca una gran diferencia entre el colapso motivacional y la resiliencia, entre evitar retos o buscar retos, entre mentir sobre un resultado o buscar estrategia. También ver la inteligencia como algo fijo o ver la inteligencia como algo maleable. Todo esto se disparó con una sola frase después de completar una tarea con éxito. No te preocupes que no te voy a dejar solo. Ahora vamos a operativizar cómo aplicarlo en el deporte, en las artes y en el coaching. No digas, tienes talento puro, naciste para esto, eres el mejor jugador del equipo. Diles esto mejor. Tu técnica mejoró porque ajustaste la posición. Mantuviste un enfoque los últimos 10 minutos cuando todos estaban cansados. Probaste 3 formas diferentes de superar este problema hasta encontrar lo que funcionó. Ok, ahora vamos a un tono más específico. Después de la victoria, no le digas, eres la estrella del equipo. Dile, ejecutaste un plan que practicamos. Cuando viste que no funcionaba, ajustaste en la segunda ocasión. ¿Qué decir después de una derrota? No digas, no tienes el nivel todavía. Puedes decir, ¿qué estrategia probaste? ¿Qué funcionó? ¿Qué debemos ajustar hoy? Ok, y ahora te doy una regla para lo que sería un feedback de recuperación, o sea, tras un tropiezo, tras un fracaso. Y esto es crítico para todos los contextos. Hay que formular un conjunto de pasos que vas a utilizar constantemente. Primero, hay que normalizar el reto. Por ejemplo, estas preguntas eran más duras que las anteriores. Segundo, mover el foco hacia el proceso. Pero, ¿qué estrategias probaste? ¿Cuál funcionó? Y luego un enfoque hacia adelante. Oye, ¿y ahora qué podemos ajustar? Evita decir, no te preocupes, eres muy talentoso. Esto te está volviendo solamente hacia la capacidad. La próxima vez te irá mucho mejor. No le estás dando una estrategia en concreto. Simplemente no es tu fuerte. Estás poniendo las capacidades como algo fijo. Ok, veamos ahora cómo puedes aplicar esto de forma práctica. Cada vez que des un feedback positivo, elige una de estas fórmulas. Puedes rotarla y encuentra el balance acorde a tu estilo. Primera fórmula, haz visible que observaste el proceso. Vi cómo planificaste antes de empezar. Por ejemplo, hiciste un esquema antes de escribir, tomaste tiempo para pensar antes de responder, organizaste tus herramientas al inicio.
Segunda fórmula, nombra la estrategia que vistes en uso. Oye, cuando cambiaste el enfoque, mejoró el resultado. Otros ejemplos son, dividiste el problema en pasos más pequeños y esto funcionó. Probaste desde un ángulo diferente, eso fue clave. Pediste ayuda cuando no entendías y eso aceleró tu progreso. Una tercera fórmula, refuerza la regulación. Oye, vi que sostuviste el esfuerzo cuando las cosas se pusieron difíciles. Algunos ejemplos, no te rendiste cuando el primer intento falló. Mantuviste la concentración a pesar de las distracciones. Volviste a intentarlo con una actitud abierta. Y así pones un enfoque en la regulación. Ok, y ahora feedback específico al momento de encontrarse con un fracaso. Cuando llega alguna falla, empieza por normalizar el reto y volver al proceso. Esta situación era compleja. ¿Qué podemos probar ahora? No le digas, no te preocupes, eres muy inteligente. Simplemente no era tu fuerte o la próxima vez lo harás mejor. Esto no le está dando una estrategia. Entonces, ¿cómo retarte a dar mejor feedback? Durante la semana, cada vez que elogies a alguien, primero pausa antes de hablar. Identifica qué proceso, estrategia o regulación observaste que realizó. Nombra esto que ha hecho en vez de etiquetar a la persona. Lleva un contador mental y fíjate cuántas veces lograste elogiar el proceso en lugar de la persona. Elogiar las capacidades tras el éxito empuja a la persona a probarse una y otra vez de quién es. El primer fallo luego del éxito duele y derriba la motivación, también su rendimiento. Por el contrario, cuando elogiamos el proceso, el esfuerzo y la estrategia, sostenemos la curiosidad, la persistencia y el aprendizaje luego del fallo. La diferencia está en ti y en las frases que dices. Dices, ¿eres muy inteligente? O dices, podemos revisar tu estrategia. La primera crea fragilidad. La segunda crea resiliencia. Puedes usar esto en los colegios, en el deporte, en las artes, en equipos, oficinas o en tu casa, porque cada elogio enseña una lección sobre qué controla el éxito. Y estas lecciones determinan si la persona persiste o se rinde cuando las cosas se ponen difíciles. Nos vemos en el siguiente episodio.